Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy. ¿Se acuerdan del Conde de Lemos? ¿Ya escribieron todos sus cuentos como yo hice con el Caballero Tocino? Estoy seguro de que así fue. Pues agárrense, porque ahora vamos a volver a viajar en el tiempo para seguir con la biografía de Abraham Valdelomar, uno de los escritores más importantes en la historia del Perú. Ya tuvimos un poco acerca de su infancia y la importancia que tuvo su madre en su vida. Sabemos también acerca de los años en los que vivió en Piso, su etapa escolar en Lima y su etapa universitaria. Lamentablemente, Valdelomar falleció muy joven, pero dejó tras de sí una gran colección de obras que influyen hasta el día de hoy en la literatura peruana. Ahora vamos a sumergirnos un poco más en su vida adulta. Así que saquen la pluma y el tintero y apunten. ¿Qué características de la personalidad de Abraham Valdelomar y qué hechos de su vida fueron representativos en su adultez? ¿Por qué fue importante el Palais Concert en la vida de Abraham Valdelomar? ¿Por qué él fue tan representativo en el Palais Concert? ¿Por qué fueron tan importantes los viajes o giras de Valdelomar al interior del país? O como él mismo los denominó, sus viajes patrióticos. ¿Las tienen? ¡Perfecto! Entonces ahora vamos todos juntos a aprender acerca de la vida de este genial escritor. ¡Vamos con el video! Valdelomar trabajó como secretario personal de don José de la Riva Agüero y Osma. Bajo su influencia, escribió La Mariscala, biografía novelada de Francisca Zubiaga, esposa del presidente Gamarra. De esta obra, luego haría una versión teatral, en colaboración con José Carlos Mariátegui. En octubre, publica Los Ojos de Judas, también en La Opinión Nacional. A partir de 1915, Valdelomar se dedica de lleno a la literatura y al periodismo. En junio de ese año comienza a publicar en el diario La Prensa, cuyas oficinas quedaban justamente aquí, en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, antes calle Baquíjano. Él publica poesías, cuentos, artículos periodísticos, ensayos literarios, en fin, perteneció sin duda a una generación de brillantes literatos, escritores, intelectuales vinculados al periodismo, como Leonidas Yerovi, que era un poquito mayor que él, y el propio José Carlos Mariátegui. Ellos forjaron sin duda una época de oro para el periodismo peruano en el siglo XX. Y él es el primero que logra crear una sección cultural que ahora nos parece tan obvio y tan normal, pero donde haya creación. No solamente eran columnas en las que se dice que se exhibió, que se dijo en el teatro o qué libro está en venta, sino hay comentarios extensos, hay capítulos de novelas, cuentos completos y intercambio de opiniones sobre creación, y fragmentos de libros. Es toda una animación de lo que es la vida cultural. Al doctor Valega le mandó una carta a Valdelomar en que le dice: yo he sacado a los escritores peruanos de la cocina y los he puesto en el salón porque la gente no los respetaba y ahora la gente ha aprendido a respetar a los escritores. Lo que hizo Valdelomar fue crear una suerte de mercado para los escritores, hacer que se dediquen casi a tiempo completo al oficio de crear y no a otras profesiones alternas. Del mismo modo, viaja a provincias y promueve a los grupos de intelectuales de las regiones. Valdelomar era un gran conferencista. Él inaugura una tradición del intelectual que da charlas, da conferencias a lo largo de todo el país, donde la gente acude a verlo, a escucharlo y paga su entrada para hacerlo. Esto era algo novedoso, nunca antes de él había ocurrido. Abraham Valdelomar dictaba conferencias en todo el país. Justamente en una de ellas murió trágicamente. Pero de eso les voy a hablar más adelante.
Una de sus charlas más famosas tuvo lugar aquí, en el Palacio de la Exposición, actual Museo de Arte de Lima. Valdelomar era un espectáculo cuando se presentaba, no solamente por el contenido de lo que decía, sino por su forma de expresarlo. Era un maestro del oratorio, una especie de estrella de las letras. Decía Luis Alberto Sánchez que cuando se presentó aquí, entró al lugar luego de los aplausos sereno y radiante y con la cara muy empolvada, probablemente para parecer más blanco. La introducción a esa conferencia decía así: yo habría querido, mis jóvenes amigos, que esta plática amable se realizara a la orilla del mar, bajo el cielo hondo y azul, en un crepúsculo ebrio de color y de nobles pensamientos. Allí, mientras las ondas tejieran sobre la arena movediza sus finos encajes complicados, mis palabras tocarían vuestros juveniles corazones y vuestros cerebros, aptos para la idea nueva, clara, concisa y fuerte. Qué bonito, ¿no? A mí, no sé a ustedes, pero a mí me hubiera encantado escuchar en vivo y en directo a Abraham Valdelomar. Tenemos un líder de la generación previa a 1920 y que ayuda a que surja una nueva mentalidad intelectual en Lima y en las provincias, y bajo características sobre todo populares. Ya no es la intelectualidad aristocrática, ya no son los poetas de rancios apellidos, es la gente de clase media y clase media baja que llega a la universidad incluso con raíces andinas y que dan un nuevo color, una nueva tónica a la creatividad en el Perú. Cuando llega a Cajamarca lo recibe el alcalde, lo reciben los notables, cuando va a Huancayo lo mismo, cuando va a Puno. Es decir, no era solamente un escritor insular que se quedó en Lima, sino fue un escritor que buscó de alguna manera religar los distintos territorios del Perú, los distintos espacios culturales del Perú, ¿no? En la prensa, Valdelomar también publica sus crónicas frágiles, donde se hace conocido con el seudónimo El Conde de Lemos. Con su amigo José Carlos Mariátegui, publica Los Diálogos Máximos, que eran conversaciones líricas entre ambos, representados bajo los nombres de Manilo y Aristipo. Mariátegui era el Aristipo, que era el discípulo, y Manlio era el filósofo, el maestro aristotélico, que era Valdelomar, y eran unos duelos de sarcasmo, ¿no? Valdelomar perteneció a esa generación brillante de escritores que surgió más o menos a mediados del siglo XX, todos ellos nacidos en las postrimerías del XIX. César Vallejo, por ejemplo, nació en 1892, José Carlos Mariátegui en 1894. Valdelomar sí era un poquito mayor, porque había nacido en 1888. Me encuentro en este momento en la casa de Mariátegui, en el Jirón Washington, en el centro de Lima. En esta casa nunca se encontró con Valdelomar, porque la compró después de que éste hubiera muerto. Ellos tuvieron una relación de profundo respeto y admiración. Sobre Valdelomar, Mariátegui dijo algo así como que buscaba sus temas en lo cotidiano y en lo humilde, y que el joven iqueño descubrió inexperto, pero clarividente, la cantera de nuestro pasado autóctono. Un genio como Mariátegui, hablando de otro genio, como Valdelomar. Y eso creó un ambiente limeño nuevo, porque de origen provinciano, Valdelomar, Mariátegui, todos estos jóvenes escritores, a la vez daban ellos un nuevo sabor a Lima, ¿no? Un sabor irreverente, travieso, y esto es bastante interesante. Ya a estas alturas, Abraham Valdelomar era
lo que se conocía como un dandy. Llamaba la atención de la gente con su indumentaria y sus formas atildadas. Una de las características del dandismo era usar ropa apretada, ceñida, de colores más audaces de lo común, muchos adornos, chalinas, pañolones, cadenas, medallas, cosas de distinto color que no hacían juego uno con el otro. Además, usaba muchas sortijas, cadenas, dijes. Él es justamente quien trae esta moda cuando vuelve de Italia. Había la moda de usar polvos de arroz, porque para que el sudor no dañe la buena imagen ni el buen aspecto de la ropa, había unos polvos de arroz que se echaban encima, sin la camisa, sobre el pecho, los hombros, etc. Y luego con un abanico se sacaba lo que sobraba y había un aspecto más blanco del señor que iba por la calle, pero además más prevenido contra el sol, el polvo, el sudor, etc., ¿no? Y esta costumbre, que era de gente muy especial en Europa, la trae Valdelomar. Valdelomar era el rey del Palais Concert, la confitería de moda de aquella Lima ilustrada. Sus públicas improvisaciones poéticas y sus galanterías eran celebradas por toda la juventud intelectual de la época, que se congregaba asiduamente en ese lugar. Por lo general, formaba dúo con su gran amigo José Carlos Mariátegui. En la Lima de Valdelomar brillaba el Jirón de la Unión como el centro de la ciudad, y especialmente este lugar, el Palais Concert, que era el núcleo de la movida, el point de ese entonces. Era una especie de confitería o salón de té que reunía a lo más selecto de la bohemia de esos años. ¿Y quién era la figura principal de todos estos jóvenes ilustrados, llenos de inteligencia y audacia literaria? Nada menos que el conde de Lemos, Abraham Valdelomar. El local del diario La Prensa quedaba muy cerca. Todos los periodistas e intelectuales de allí iban y venían de la redacción al Palais Concert y del Palais Concert a la redacción. El Palais Concert era el escenario de muchos de estos diálogos que él tenía con artistas, con visitantes. Y una cosa muy importante que hacía él con Abril de Vivero, con Alfredo González Prada, con Aya de la Torre, con César Vallejo. Entonces el Palais Concert se convirtió en un sitio en que la gente estaba en la puerta esperando que llegue Valdelomar a ver qué pasaba. Luego de su época de gloria, el Palais Concert ha tenido varios inquilinos, desde una discoteca de movida subterránea hasta una tienda por departamentos, que es quien lo ocupa hoy en día. Ojalá que siempre se cuide su arquitectura, porque nos recuerda esa aura mítica que envolvía la Lima de principios del siglo pasado. Valdelomar era muy afecto a construir frases, a sorprender a su interlocutor. Y una de las cosas que hacía él, aparte de estas escenas en el Palais Concert, es él mismo tildarse de genio, de gente sobrenatural, de persona muy especial. Y decía, por ejemplo, mire estas manos son creadoras, estas manos son especiales, estas manos son mías, ¿no? En 1916 fundó Colónida, revista literaria donde dirigió 3 números. Valdelomar encabezó el movimiento intelectual del mismo nombre,
movimiento Colónida, que cohesionó a toda una generación de artistas y escritores en torno a la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Colónida convocó a las juventudes provincianas a compartir su empeño. Colónida es un nuevo formato en las revistas literarias, ¿no? Una revista que apuesta exclusivamente por la dimensión estética de la literatura, que está muy influenciada por las ideas y la literatura francesa, y principalmente la literatura francesa y la literatura italiana, ¿no? Esta oligarquía culta, digamos, que se manejaba con ciertos parámetros, es desafiada por estos jóvenes migrantes que quieren afirmar una identidad moderna distinta a la de ellos, ¿no? Y en ese sentido, Colónida, aunque es muy breve, son 4 números solamente, dura pocos meses. En 1916 publicó una selección de sus poemas en el volumen colectivo Las Voces Múltiples. En él aparecieron sus poemas más conocidos, Tristitia y El hermano ausente en la cena pascual. Luego, Colónida anuncia la aparición de su libro de cuentos Los hijos del sol. Estos cuentos son muy interesantes porque todos tienen la temática, el mundo representado es el incaico, pero expresan dilemas contemporáneos. Y entonces es como que lo incaico fuera solamente un escenario para narrar dilemas y conflictos que lo atormentaban a él allí, en la Lima de inicios del siglo XX, ¿no? En 1917 continúa su intensa colaboración literaria y periodística en la prensa. Tras la muerte de Leonidas Yerovi, edita la página literaria del diario. De alguna manera, Valdelomar hereda la posición de Yerovi en la prensa, que era el periódico más importante y el que aglutinaba a los mejores escritores en ese momento, ¿no? En agosto de 1917, publicó en la revista Mundo su cuento Evaristo, el sauce que murió de amor. Valdelomar también practica el cuento con elementos fantásticos, como es el hipocampo de oro, o Evaristo, el sauce que murió de amor. Entonces, no es solamente un registro realista, criollo, sino también es estos elementos fantásticos. A principios de 1918, renuncia a la prensa. En abril, aparece su libro de cuentos El Caballero Carmelo. Luego, hace una gira por el norte del país, dictando conferencias. Visita lugares como Salaberry, Pacasmayo, Cajamarca, Chetén, Guadalupe, Chiclayo, Catacaos, Piura, entre otros. En diciembre termina el ciclo de conferencias y retorna a Lima. Por ese entonces, Vallejo ya está publicando sus poemas en Lima, pero aún no es aceptado por el círculo intelectual capitalino. Valdelomar se convierte en su apoyo, lo ayuda para que escriba en periódicos, para ser maestro de colegio, para sostenerse y difundir su obra literaria. Aparte de ser su amigo y su difusor y defensor de la calidad de su poesía, ha sido un amigo personal muy leal a Vallejo. Y ambos representan, el que hayan tenido contacto representa un momento muy interesante de la creatividad de la nueva generación literaria de entonces, ¿no? En febrero de 1919, Valdelomar inicia una gira por los departamentos del sur. Planea llegar hasta Bolivia. Esta vez, su periplo recorre Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Pisco, donde es elegido diputado regional. El año 19, cuando llega al gobierno Leguía, él da un golpe de Estado. Estando ya elegido para ser investido por el Congreso, él decide cerrar el Congreso, convocar un nuevo Congreso y hacer una nueva Constitución. Y esta Constitución estableció, aparte del Congreso Nacional, 3 congresos regionales, del norte, el centro y el sur. Y hubo elecciones para esto.
Y Valdelomar fue un entusiasta de este congreso. No le convencía mucho Leguía, pero sí le parecía interesante la apertura, la promesa de reformas y el espíritu liberal del nuevo presidente. A fines de octubre llega a Ayacucho, ciudad escogida como sede del Congreso Regional del Centro. Valdelomar es elegido secretario de ese congreso. Así, estando en un hotel, la noche de instalación de representantes, en circunstancias poco claras, cae desde un segundo piso. Se quiebra el cuello y la columna. Su estado se agrava y fallece en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919. Muerte y además esa cosa tan horrible, porque yo estaba en Ayacucho, en el sitio donde se cayó. ¿Un hotel era? Sí, era no sé si era un hotel o una casa de reuniones, un club. Pero está en la escalera, se rodó la escalera y se quebró la columna vertebral. Dos días después, es enterrado provisionalmente en el cementerio de esa ciudad. Después, trasladarían sus restos a Huancayo a lomo de mula y de Huancayo hasta Lima en tren. Movimiento de jóvenes, como demoró en llegar el cuerpo a Lima por el difícil viaje a Ayacucho, vinieron gente de provincias. Fue una gran reunión de toda su generación a nivel nacional. El 16 de diciembre, Valdelomar es enterrado en un nicho en el Cementerio General de Lima. Posteriormente, sus restos son trasladados y sepultados junto a su madre, como fueron sus propios deseos. Hubo grandes discursos, grandes homenajes y fue, digamos, un acontecimiento doloroso y a la vez significativo en ese momento, ¿no? Sí, que era un muchacho realmente muy dotado, ¿no? Y para mi abuela, que tenía 8 hijos, este hijo tan especial, pues sí que se le muere de 31 años. Fue una cosa terrible. Ahora, yo heredé, en mi casa se quedaron todos los libros de Valdelomar. Tenía una biblioteca enorme, ¿no? Era un gran lector. De Guay, de D'Annunzio. Me hubiera gustado conocerla, la verdad. Un día después de la muerte de Valdelomar, César Vallejo, abatido, escribió en la prensa lo siguiente: Abraham Valdelomar ha muerto, el hombre bueno e incomprendido, el niño engreído, con noble y suave engreimiento, el mozo luchador, el efebo discutido del arte, vencedor de la muerte y del olvido. Yo me acuerdo que mi madre me ha contado que los originales de los Heraldos Negros estaban en la casa, que Valdelomar debía haber escrito el prólogo y nunca lo hizo, con la muerte. Es un escritor que, a pesar de que es muy leído, no ha sido suficientemente interpretado y pensado. Es un escritor del cual estamos acostumbrados a leer unos cuantos textos, unos cuantos poemas, unos cuantos cuentos, pero perdemos de vista la totalidad de su obra. Y la suya es una obra desafiante, es una obra que requiere mantener los lectores que tiene, pero requiere sobre todo nuevas interpretaciones, ¿no? Luego de haber repasado la vida de Abraham Valdelomar, nos parece increíble todo lo que hizo habiendo vivido solo 31 años.
Él es uno de esos personajes que se vuelve leyenda porque viven poco, hacen mucho y nos dejan para siempre preguntándonos qué más hubiera hecho si no hubiera muerto precozmente. Luis Alberto Sánchez dice que en una oportunidad le preguntó a Víctor Raúl Haya de la Torre quién era el hombre más inteligente que había conocido. Víctor Raúl dijo que Abraham Valdelomar. Nos vemos en la próxima. Hemos visto que Valdelomar tenía una personalidad singular, cuidaba muchísimo su imagen, la manera en la que vestía, y esto se puede ver en la importancia que tenía el Palais Concert en su vida, pues ahí se reunía junto a todos los intelectuales y personas importantes de la época, escritores y artistas, entre muchos otros. Claro, es posible que juzguemos a Valdelomar de superficial por eso, pero no olvidemos que él también tenía un gran y profundo interés por nuestro país. Y esto se manifestó en sus viajes patrióticos, donde acercaba la literatura a las personas, particularmente a los más vulnerables. Y de esa manera demostró un liderazgo cultural importantísimo. ¿No les parece? Y por ahí es que va el reto del día de hoy. Quiero que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Abraham Valdelomar haya tenido el objetivo de democratizar la literatura en el país a través de sus viajes patrióticos? Respondan a esta pregunta utilizando la información que han visto en el video. Y finalmente, quiero que se pongan en los zapatos de Abraham Valdelomar e imaginen que ustedes van a realizar uno de estos viajes patrióticos. Así es, mis Valdelomarcitos. Quiero que realicen, además de la respuesta a esa pregunta, un itinerario de viaje, donde nos deben contar lo siguiente. ¿A qué lugar irían? ¿Qué actividades desarrollarían? ¿Con quiénes las llevarían a cabo? ¿Qué es lo que ustedes leerían? Y finalmente, ¿cómo sería su regreso? Y ya lo saben, guarden todos sus trabajos en su portafolio. Quién sabe, más adelante valen muchísimo e incluso podrían poner nuestros rostros en el billete del futuro de 500 soles. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao, chao!